Bienvenidos a la segunda temporada del Psique Podcast. En este podcast hablamos sobre psicología, cultura, emociones, mente y salud mental. Bienvenidos. Hola a todos, bienvenidos a este episodio número 8 de nuestra segunda temporada del Psique Podcast. En nuestra casi nueva sección Al Diván, les cuento, esta sección va a ser para invitados en los que ellos van a estar contándonos sus experiencias sobre ciertos temas. Va a ser una conversación más amena, más de amigos, más coloquial, sin tantos términos psicológicos, para que ustedes la disfruten. También los vamos a hacer partícipes de varias dinámicas que vamos a incorporar a esta sección. Y para quienes no me conozcan, yo soy la psicóloga Diana Ortiz y nuestro primer invitado es Isaac Garcilaso, así que este es casi un experimento porque es la primera vez que tenemos un invitado, así que si notan a nuestro invitado nervioso o algo, recuerden que es nuevo en esto, ¿sí? Entonces, hola Isaac, ¿cómo estás? Hola Diana, hola a todos nuestros psiqueamigos. Estoy muy contento, muy emocionado de estar aquí con ustedes. Para mí es muy importante hablar de este tema porque es un tema delicado, pero yo creo que en algún momento todos hemos sido partícipes del acoso escolar, del bullying. Así es, Isaac. Yo creo que ya sea como espectadores o como sobrevivientes del bullying o incluso como victimarios, también se vale. No hay por qué avergonzarse de eso. No nos paramos un día y decidimos agredir o violentar a alguien. Se gestó por alguna situación. Y como bien dice Isaac, vamos a hablar del acoso escolar, que es una experiencia que ambos compartimos. Es decir, nosotros fuimos partícipes de una situación así que primero vamos a empezar con términos que sí tienen que ser definiciones bien concretas, pues porque no nos las vamos a inventar. Y les voy a comenzar diciendo que cuál es la definición del acoso escolar o también llamado bullying. Bien, ¿qué es el bullying o el acoso escolar? Es una forma de violencia entre compañeros en la que uno o varios alumnos molestan y agreden de manera constante y repetida a otro o varios compañeros, quienes no pueden defenderse de manera efectiva y generalmente están en una posición de desventaja. Es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal, físico y hasta social producido entre estudiantes que de forma reiterada a lo largo de determinado tiempo lo generan dentro comúnmente del aula. Y también puede ser en redes sociales, este último con el nombre de ciberacoso o ciberbullying. Estadísticamente, el tipo de violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en clase o en el patio escolar. Los protagonistas de los casos de acoso escolar suelen ser niños y niñas en proceso de entrada a la adolescencia, siendo ligeramente mayor el porcentaje de niñas en el perfil de víctimas. Bueno, esta es la definición que les compartimos y Isaac también nos va a hablar sobre quiénes participan en una situación de acoso escolar. Claro, porque es importante saber, reconocer e identificar los papeles que existen dentro del acoso escolar. Tenemos los agresores, las víctimas y los testigos. Los testigos son los alumnos, docentes u otros miembros de la comunidad escolar que presencian las agresiones hacia las víctimas. Estos últimos juegan un papel fundamental al apoyar a las víctimas y denunciar el acoso, pues suelen estimular las agresiones cuando se ríen, aplauden o felicitan a los agresores. La víctima es el agente directo pasivo. No da respuesta o esta es nula frente a la acción agresiva. El victimario es el agente directo activo. Sus acciones son agresivas, reiteradas en el tiempo con intencionalidad hacia la víctima. El espectador es el agente indirecto a modo de público, el que ve, calla, es consciente, pero no hace nada.
También tenemos algunas características que definen el acoso escolar. Bueno, hablemos de las características de la conducta de acoso escolar o de la situación de acoso escolar. Obviamente, como les mencionamos, es una característica la conducta violenta o agresiva que se repite. También está el comportamiento de desprecio, risas, rechazo, difamación y ridiculización, sobrenombres, insultos, burlas, desprecio, humillación, coacciones, intimidación o amenazas, aislamiento, agresiones físicas y o verbales. Estas son insultos, golpes, empujones, patadas, incluso el acoso sexual. Robo y rotura de pertenencias, extorsión, chantajes, utilización de redes sociales o del internet en general, con la intención de hacer daño a través de mensajes masivos, difamación, difusión de imágenes íntimas sin consentimiento, básicamente todo lo que engloba el ciberbullying. Y pues hablando de las características que tiene el acoso escolar, pues también tenemos que hablar de los tipos de bullying. No solo hablamos de que lo definimos y ya. Hay varios tipos de bullying y nos sirve saber cuáles son, precisamente para que si los padece alguien que conocemos o incluso los estamos padeciendo, podamos identificarlos. Claro, qué bueno que lo mencionas, porque yo creo que es importante que conozcamos los diferentes tipos de bullying, y nosotros aquí tenemos 7. El bullying físico es toda agresión como golpes, palizas, empujones que ejerce una o varias personas contra la víctima y de forma constante. Es uno de los tipos de bullying más comunes. El bullying psicológico es acoso moral que se basa en conductas que atentan contra la dignidad y la integridad de la víctima. Este tipo de maltrato puede darse por medio de palabras, difamaciones y mentiras acerca de la víctima. En este caso también se incluyen las amenazas, la manipulación, el chantaje emocional, la intimidación o la persecución. El bullying verbal es el más frecuente. Se da con insultos, gritos y apodos ofensivos hacia la víctima. El objetivo es atacar y demostrar que la víctima es distinta al resto, por lo que se afecta su autoestima. El bullying cibernético, también llamado como ciberbullying, es el acoso que se da por las redes sociales, correos electrónicos e internet. Su objetivo es viralizar el daño y hacer que la víctima lo recuerde constantemente. El bullying sexual se refiere al acoso que puede incluir tocamientos o acercamientos no deseados, actos de violencia física, así como silbidos u otros gestos de naturaleza sexual inadecuados. Se incluyen aquí los comentarios relacionados con el aspecto físico o vida íntima de la víctima. También es acoso sexual el bullying homófobo, que es el maltrato a una persona por su orientación sexual, ya sea real o por la percepción acerca de la misma. El bullying social significa aislar a la víctima, humillarla en público para reforzar ese rechazo. Dicha exclusión puede darse por cuestiones socioeconómicas y culturales, discapacidades físicas o intelectuales, entre otras circunstancias que se señalan de forma negativa. Y por último tenemos el mobbing. En el ámbito del trabajo, el bullying es conocido como mobbing o acoso laboral. Es una forma de maltrato que se da en el campo profesional. Suele ser de tipo psicológico, con mofas, amenazas o aislamiento. Por ejemplo, en algunos casos se dan también conductas violentas que incluyen a la agresión. Pero bueno, amigos, ¿por qué se origina el acoso escolar? Cuéntanos, Diana. Bien, hablemos de por qué se origina el acoso escolar o cuáles pueden ser los factores o algunos de los factores. Pues de entrada, las conductas de bullying están arraigadas culturalmente. O sea, culturalmente hay comportamientos violentos, de burla, de acoso, de intimidación. Los ha habido desde
hace muchísimo tiempo. Esto no es algo nuevo. Y esto pues permite que los niños, niñas y adolescentes puedan aprenderlo desde una temprana edad. Generalmente la intolerancia y la discriminación dan lugar al acoso escolar o al también llamado bullying, en lugares en los que los niños son confrontados por sus diferencias sociales o raciales. Aquí es donde también pues podemos ver estas características de discriminación, pues básicamente el tender a tener factores como por ejemplo físicos diferentes ya nos hace como antagonistas para ciertas personas. Hablamos por ejemplo de nuestra agilidad física, la inteligencia, la apariencia, si somos o no populares, nuestros hábitos. Esto se puede convertir rápidamente en razones para diferenciar a un grupo de otro, y el acoso de quienes juzgan esto como desventaja. Y bueno, continuamos con cómo se reconoce a alguien que está siendo acosado. Cuéntanos, Isaac. Pues mira, ¿cómo podemos reconocer a una víctima de acoso escolar? Frecuentemente muestra baja autoestima, inseguridad o timidez. Se percibe aislado socialmente con muy pocos amigos. Puede mostrar reacciones pasivas, provocadoras, imitando a sus acosadores o reproducir el acoso hacia otras víctimas, ¿no? Lo que decías hace rato, las conductas que se van aprendiendo. Cambios repentinos de humor, tristeza, depresión, irritabilidad o ansiedad frecuente. Incluso lesiones o heridas que no tienen explicación. La pérdida o daño de objetos personales. Un menor rendimiento escolar, aumento en la frecuencia de dolores de cabeza o de estómago, los cambios repentinos en los hábitos alimenticios, regresar de la escuela con la ropa desarreglada o maltratada, tener miedo o no tener ganas de ir a la escuela, e incluso elegir rutas inusuales para ir o regresar de la escuela a casa por miedo a encontrarte con los agresores. Y por supuesto que perder el interés en las actividades. Ahora, ¿cómo podemos reconocer a un agresor o a un acosador escolar? Bien, las características que les estamos diciendo tanto para reconocer a una víctima de acoso como al propio agresor no son así súper definitivas y tajantes, es decir, puede haber una variable, pues va a depender obviamente de cada persona. Pero comúnmente o generalmente las características de un agresor es que actúa impulsivamente, busca reconocimiento y atención, manipula y se comporta de forma agresiva, tiene baja tolerancia a la frustración, necesidad de dominar y de controlar a los demás, temperamento impulsivo, impaciente, intolerante, niveles altos de ansiedad, tiene dificultades para sentir empatía, para desarrollar su empatía, también tiene dificultades en las relaciones con las personas de autoridad, llámense maestros, llámense padres de familia. Tienen baja tolerancia hacia las diferencias y desafíos como por ejemplo las reglas, las normas, los límites, las pautas, y tienen poca confianza en sí mismos y en los demás. Y en general pues son chicos, son niños, niñas que son infelices o que comúnmente no sienten tanto el afecto, el amor, emociones pues más agradables, más placenteras. Entonces comúnmente son chicos que no te van a poder decir que experimentan cotidianamente felicidad, alegría, placer, empatía, etcétera. Además también del daño físico y emocional que provoca la violencia, quienes viven en esas condiciones corren el riesgo, como les decíamos, de aprender este tipo de conductas y reaccionar con violencia, se acostumbran a ella. Es básicamente que si estás en un ambiente en el que se experimenta la violencia, también la normalizas y la replicas en los espacios en los que te desenvuelves, en los que te desarrollas. Entonces esto era lo que les decíamos respecto a cómo es que se gesta la situación y cómo es que empieza a haber más de 2 participantes en las situaciones de acoso. También hay factores que influyen para estas situaciones. Cuéntanos, Isaac. Pues mira, hay diferentes factores sociales, familiares, escolares incluso. Entonces les voy a platicar un poquito
de los factores sociales, ¿no? Algunos jóvenes acosan por los siguientes motivos: para atraer o mantener el poder social, para elevar su estado en el grupo de sus compañeros, para mostrar lealtad o encajar en el grupo, para excluir a otros de su grupo, para mostrar a quienes sí y quienes no pertenecen al grupo, para controlar el comportamiento de sus compañeros. Incluso malas amistades. En ocasiones ciertas amistades pueden influir perjudicialmente en los comportamientos de los niños y jóvenes quienes empiezan a imitar comportamientos agresivos. Por otro lado, muchas veces actuar en pareja o grupo les da una sensación de seguridad y les hace sentir que su conducta agresiva es aceptable. La falta de habilidades sociales les perjudica porque les dificulta para vincularse y conectarse con los demás, porque no cuentan con las habilidades sociales necesarias y al no lograr sentirse realmente integrados, adoptan patrones agresivos con los demás. Muchas veces buscan lo que ellos creen que será la aceptación del grupo. En los factores familiares tenemos que algunos provienen de familias donde hay agresión y violencia intrafamiliar. Pueden tener padres o cuidadores que no brindan el apoyo emocional o la comunicación. Pueden tener padres o cuidadores que no responden de manera autoritaria o reactiva. Incluso pueden provenir de familias donde los adultos son demasiado indulgentes o donde los padres no se involucran en la vida de sus hijos. La violencia al interior de la familia es muy común que los niños agresores vengan de una dinámica familiar violenta. Si crecen en un ambiente donde se vive de cerca la violencia y el abuso verbal, físico o psicológico, ya es entre sus padres, de sus padres hacia él o de algún hermano o tío, es una realidad que aprenderá a seguir estos patrones o encontrará en el bullying una forma de desahogar sus propios sentimientos de inseguridad, angustia y de enojo contenido. Darles el mal ejemplo. Si los niños ven que sus padres se expresan despectivamente de otros, son poco sensibles a los demás, se divierten poniendo nombres y se ríen de las fallas ajenas, seguramente que ese modelo lo llevará a sus propias relaciones. Incluso hay padres que les parece divertido reírse y burlarse junto de algunos de los compañeros de sus hijos, y luego se preguntan por qué su hijo terminó en un problema de bullying. La falta de límites. Los niños que están acostumbrados a tener siempre lo que desean, a no frustrarse nunca, a traspasar los límites sin que haya alguna consecuencia, a gritar, a insultar y pegar sin que pase nada, es muy posible que vayan más allá. La exposición a contenido violento es como videojuegos. Sí, justo, que cada día son más agresivos y violentos. Las películas o programas de televisión sin supervisión pueden ser generadores de agresión en los niños y los jóvenes. En los factores emocionales, algunos de los jóvenes que acosan pueden ser o haber sido víctimas de acoso. Pueden tener sentimientos de inseguridad o baja autoestima, por lo que acosan para sentirse más poderosos. No comprenden las emociones de los demás, no saben cómo controlar sus emociones, por lo que se desquitan con otras personas. Quizá no tengan habilidades para manejar situaciones sociales de manera saludables y positivas. También tenemos factores escolares. Algunos jóvenes que acosan pueden asistir a escuelas donde los problemas de conducta o el acoso no se abordan de la manera apropiada. Pueden sentirse excluidos, rechazados o estigmatizados de la escuela. Así es, esta es como una cuestión de mucho debate y es porque quienes observan, se ríen, gritan, incitan o incluso a veces intentan parar la situación al menos verbalmente, o quienes están grabando no hacen algo al respecto, es decir, no se meten entre la situación, la detienen, etcétera, ¿no? Aquí hay varias situaciones y generalmente cuando quienes son los espectadores son los mismos niños, niñas o adolescentes, es el miedo. O sea, miedo de ser el que sigue
o el que si interviene se va a volver enemigo de los agresores y entonces él va a ser una nueva víctima. Entonces, miedo de ser buleado, agredido, ofendido, acosado. Entonces, el miedo siempre ha sido un determinante o un factor muy importante, pero no por eso quiere decir que todas las personas que observan el acoso son violentas o son malas personas o no tienen empatía o no tienen buena educación o buenos valores, ¿no? Sino que hay emociones, sensaciones, pensamientos más fuertes que derivan al miedo y pues nos impiden reaccionar y hacer algo al respecto. Entonces, esta cuestión del miedo es algo muy importante. Sobre todo cuando son los mismos compañeros quienes están viendo la situación. Ahora, cuando el espectador es un profesor, es una autoridad, es un padre de familia, aquí también hay como una ambivalencia. Hay adultos que de igual manera no reaccionan, no responden, no intervienen, precisamente para no ser partícipes de la situación, no involucrarse, no tener que desarrollar o ser parte del proceso en el que se va a hacer algo al respecto. Pero también hay padres, por ejemplo, que incitan a que su hijo vaya y le pegue a alguien porque le dijo algo feo, ¿no? Entonces, de nuevo, aquí hablamos de lo que se aprende en casa y no todos los adultos son buenos para intervenir en estas situaciones y no todos los adultos específicamente pues quieren que la agresión pare. Hay adultos que la incitan, que la promueven, que de alguna manera incluso la inician. A lo mejor alguien ha vivido una situación así con algún profesor que de repente por alguna razón extraña, a nuestro parecer, le caemos mal al maestro, a la maestra y empieza a ser muy pasivo-agresivo, ¿no? No nos toma en cuenta, nos aísla, nos pone malas calificaciones, nos empieza a castigar, nos quita privilegios dentro del salón, básicamente nos segrega de nuestros demás compañeros, ¿no? Eso también propicia a que pues también de alguna manera suframos acoso dentro del aula, pero pues por un adulto, en este caso un profesor. Y también esto puede generar que el mismo adulto incite a los demás compañeros a que generen acoso contra el alumno, pues contra el que no les cae bien por alguna razón, ¿no? Entonces, seguramente a alguien de nosotros le ha pasado o conocen a alguien que le haya pasado. Y pues básicamente también aquí en por qué los observadores no hacen o no reaccionan o no detienen, está algo que en psicología nosotros llamamos, y que incluso hay un experimento, un experimento social. Hace una semana más o menos subimos un video de un fragmento de este mismo experimento, por si lo quieren ir a ver, que es básicamente el efecto espectador. Cuando estamos viendo una situación en la que alguien requiere ayuda de cualquier tipo y hay mucha gente, una multitud que de la misma manera no reacciona, no hace nada, automáticamente somos más propensos a no intervenir. Sí, esta es una cuestión social, psicológica, emocional, etcétera, ¿no? Y más adelante explicaremos en otro episodio este experimento con más de manera más descriptiva. Entonces, este es un efecto también psicológico que existe y que también puede explicar por qué muchos de esos observadores no hacen nada. Y bueno, esto puede un poco resolver o dar pauta a la respuesta de esta pregunta, pero también nuestra siguiente pregunta, y que es una de las más importantes, es ¿cómo intervenimos en una situación de acoso escolar? Fíjate, yo creo que es de las preguntas más importantes y de los temas en los que más debemos enfocarnos, ¿no? ¿Cómo intervenir en un caso de bullying? O prevenir, ¿no? Desde mi experiencia como sobreviviente de bullying, yo creo que lo primero es reconocer que existe un problema, ¿no? Que hay un mal, que hay una conducta que no es sana para nosotros, que está mal porque incluye agresiones, porque incluye ofensas, todo parte de lo que ya hemos comentado, ¿no?
Entonces yo creo que también es importante que cuando uno se lo comenta a algún en el caso de la escuela, algún maestro o en la familia, los papás, que tengan una escucha activa, ¿no? Y que no nada más sea así como de, a ver, ¿qué está pasando? Pero pues entonces no te dejes, pégale porque si no te va a ir mal a ti y no sé qué y no sé qué. Y creo que no se trata de eso. Yo creo que sí es un tema en el que debemos de aprender todos que hay consecuencias, ¿no? Buenas o malas, pero al final del día hay consecuencias. Sí, fíjate, yo creo que también uno de los puntos importantes es la prevención, ¿no? Prevenir es tan importante como intervenir para evitar el bullying. Debemos de respetarnos, tratarnos como nos gustaría ser tratados. Seamos los más amorosos posibles y que nuestro único objetivo sea ser felices, sin lastimar a nadie más, sin hacer bromas pesadas, sin llevarnos pesado. Y algo para los padres de familia, que estén lo más pendientes posibles de sus hijos, que haya una buena comunicación, que se hablen los temas que a veces creemos que son malos y por eso no los decimos, que haya apertura de temas, de personalidad, de individualidad, que sean amorosos, divertidos y sobre todo enseñarnos a seguir adelante con fortaleza, con amor propio, a valorarnos, a cuidarnos, pero sobre todo a ser responsables de nosotros mismos. Ayuden a sus hijos a entender cómo su comportamiento lastima a otros niños. Bueno, yo les quiero hablar sobre cómo ayudar de manera integral, no solo a las víctimas, que comúnmente los programas o la intervención está totalmente enfocada a ellos, sino en general a todos los participantes, al agresor, a la víctima, a los padres, espectadores, maestros, etcétera, ¿no? Todos los involucrados en la problemática deben acceder a una red de apoyo donde generalmente, pues un psicólogo es quien brinda las pautas para encontrar formas más positivas de relacionarse. Pues recordemos que tanto la víctima como el agresor requieren acompañamiento para seguir normalmente pues, con su vida, su rutina y encontrar estrategias. Para la prevención del acoso escolar, pues es bien dicho que es mejor prevenir que curar. Hasta hace poco el maltrato entre iguales se consideraba cosa de niños o casos aislados sin importancia y se adoptaba una actitud más pasiva. Actualmente sabemos que hay que actuar y que hay que hacerlo sobre todos los actores y sobre todas las edades. El acoso escolar ya no tiene edad. Existe un consenso general entre los profesionales en cuanto a la necesidad de desarrollar programas psicoeducativos de prevención, identificación e intervención para combatir el bullying. Implementar de forma sistemática programas de desarrollo socioemocional como programas de juego cooperativo, de inteligencia emocional y dedicar 1 o 2 horas a la semana a realizar actividades y dinámicas con la finalidad de fomentar la convivencia. Entrenar habilidades sociales como la capacidad de escucha activa, la capacidad de dialogar, negociar, tomar decisiones por consenso, entrenar en conducta prosocial, es decir, conductas de ayuda, de cooperación y especialmente la empatía y la asertividad. También reforzar la educación emocional, es decir, entrenar las capacidades para identificar emociones, para comprender su causa y consecuencia, así como afrontar de manera constructiva las mismas, autogestionarlas, tanto ya sean agradables como desagradables. Y educar a la no violencia, la capacidad para resolver conflictos de forma pacífica, educar en los valores de convivencia, fomentar el desarrollo moral de valores y de igualdad, solidaridad, paz, etc. También fomentar la tolerancia ante la diversidad, el respeto por las diferencias, la inhibición de los prejuicios y la potenciación de la interculturalidad. Estimular el pensamiento crítico, fomentar la autoestima y la estima hacia los demás, y educar a la comunidad digital a que sea responsable y ética,
Y cuando ya se está produciendo una situación de acoso escolar, la detección temprana es clave para reducir el curso de la misma y evitar consecuencias irreversibles o muy profundas. Sea cual sea el programa que se implemente, es crucial tener en cuenta que las medidas que se tomen deben implicar a todo el centro educativo, a toda la comunidad, no solo a la víctima y al agresor, como les decía, sino también a los espectadores. Promover el desarrollo y promover el apoyo a la víctima por parte del grupo de espectadores, tener siempre un carácter restauratorio y de protección, incluyendo al agresor, no lo vamos a excluir. Implementar también en las familias, pues básicamente el 30% de las víctimas de acoso escolar ocultan su situación a su familia o a las personas cercanas a él. También incorporar, y esto es muy importante porque al menos aquí en México, básicamente desde que yo era niña, desde que iba en la primaria, no hay por parte de la SEP psicólogos educativos o psicólogos que apoyen dentro de la escuela. O sea, eso lo quitaron, no sé por qué, ya no lo implementaron, y básicamente los profesores y los directivos recomiendan por diversas situaciones llevar al alumno, les comentan a sus padres llevar al alumno al psicólogo por una situación en específico, pero no hay una intervención propia de la escuela. Entonces sí sería muy importante en todas las escuelas de todos los países incorporar psicólogos educativos en los centros escolares, pues las ventajas de incorporarlos pues son muchísimas. Y básicamente pues la intervención psicológica aplicada en los centros va dirigido a reducir el acoso escolar. También suponen una buena inversión, ya que reducen el impacto y las consecuencias del acoso y de muchas otras problemáticas más que tengan los niños y las niñas. Y en los casos graves de acoso escolar, pues la intervención que se realice en el centro educativo es necesario que pongamos atención a las secuelas importantes que puedan tener los participantes de la situación, para que no solo reciban tratamiento psicológico individual, sino incluso si se requiere canalizarlos a otro tipo de atención, ya sea médicos, psiquiatras, pedopsiquiatras, etc. Y pues estas son básicamente, yo creo que los puntos para generar buena intervención, buenos programas y hacerlo de manera integral para apoyar, repito, a todos, no solo a la víctima, no solo al agresor, sino a todos. Bueno, ahora vamos a conversar un poco más con nuestro invitado especial, Isaac, ya que él comentaba que es un sobreviviente del acoso escolar. Hablamos de sobreviviente porque básicamente el bullying sí mata, o sea, literal, hay muchos chicos que han perdido la vida porque tras las agresiones físicas, por ejemplo, pues sí llevan golpes tan graves que pierden la vida, o incluso hay compañeros que agrediendo físicamente a su víctima, podríamos decirlo así, pues terminan matándolos de manera accidental. O sea, no tenían la intención de dañarlos o de asesinarlos, pero lamentablemente y accidentalmente ha ocurrido. Hay bastantes casos. Y también, ¿por qué decimos que el bullying mata? Pues porque llega un punto en el que la víctima está tan sola, tan mal, tan deprimida, o sea, realmente las consecuencias son tan graves que deciden terminar con su propia vida, su sufrimiento y con la situación que pues hasta el momento han padecido por meses o incluso hasta años. Entonces, cuéntanos, Isaac, sobre tu experiencia con el acoso escolar. Pues mira, desde mi experiencia, yo he sido partícipe de los 3 papeles que hablábamos, ¿no? Que es el agresor, la víctima y el que ve y el no dice nada, ¿no? El espectador. Entonces, pues yo siempre desde muy pequeña edad, desde que tengo memoria, a mí siempre me molestaba, ¿no? Uno siempre fue por mis preferencias sexuales. Yo soy homosexual y siempre, pues de alguna u otra forma fui muy amanerado
tenía muchas manías, muchas cosas, ¿no? Que hacían pues inclinarme hacia lo más femenino. Entonces ese siempre fue tema de burlas, en todos, así todos. Yo me acuerdo desde kinder, primaria, secundaria, prepa, o sea, lo que es la vida misma también, o sea, ha habido cuando estoy en la calle y pasan y me gritan cosas. Y pues es fuerte, ¿no? Porque ahora que he estado en una crisis existencial, pues te das cuenta que sí, o sea, que todos esos comentarios pues fueron generaron un trauma, ¿no? Y más allá de un trauma, te hacen crecer con expectativas, con estigmas, que cuando se burlan de tu cuerpo, te dicen, no, es que deberías de estar más delgado, no, es que deberías de ser más chaparro, no, es que tú porque la familia y no sé qué, traes lo de la obesidad y así. Y al final del día, yo puedo decir que todo ese tipo de comentarios, todo ese tipo de burlas, de ofensas, pues hacen es que inhibas el cómo eres, ¿no? Y entonces ya no hay una apertura de cómo de verdad eres, porque entonces te empiezas a manejar con muchas caretas para justo tapar todas estas inconformidades que se te van generando a partir de todos los comentarios que recibes, ¿no? De tus amigos, de los niños que te molestan, de toda la sociedad. Y pues del lado del victimario, pues obviamente llegó un momento en el que yo ya me cansé, estaba hasta la madre así de que me estuvieran molestando. Y pues decidí ejercer el papel de victimario y pasarme de lanza con todo mi entorno, ¿no? Y también en algún momento fui el espectador y de decir, pues güey, no digo nada, porque si digo, pues me va a tocar ser papel de víctima, porque me van a hacer, si yo digo, si yo hablo, si yo acuso, ¿no? Porque estamos también educados a darles el poder a estos niños de decir, pues güey, no voy a decir nada porque él me va a hacer. No, güey, o sea, no, debemos de... Ay, perdón, ahí un poquito con mi vocabulario, ya que no estamos tan en temas muy así de definiciones y así. Pues les damos el poder a esos niños de que justo les tengamos miedo y no hablemos, ¿no? Y yo creo que si hablamos y decimos lo que está sucediendo, podríamos generar grandes cambios, ¿no? Porque al final del día es como les digo, sí, por supuesto que sí lastima, sí genera traumas y como lo comentaba Diana, sí llega a haber un momento en el que dices, güey, ya no quiero estar escuchando esto, güey, ya no quiero esto. Y pues obviamente quien de verdad no puede, quien de verdad no tiene una contención familiar, una contención de amistad o una contención en la escuela, pues decide suicidarse, ¿no? Porque a veces es mucho con las ofensas, ya cuando es algo físico, cuando te están robe y robe las plumas. Y también algo importante, ¿no? Que comentaban, que a veces desde el lado victimario, a veces uno lo hace inconscientemente o queriendo ser gracioso, teniendo el poder desde la gracia, según nosotros, de nuestro mismo círculo, ¿no? Nuestro núcleo, a veces hacer bromas muy pesadas respecto al peso, al color de test, a la altura, y no sabemos si en verdad eso, para nosotros que lo tomamos con gracia, comedia, no sea importante para la otra persona, o sea algo que le duela o que no esté contento con su físico, ¿no? Y a veces nosotros por querer jugarle a ser el bromista o así, pues herimos y lastimamos a nuestro entorno, ¿no? Sí, es muy importante muchos puntos que comentas, Isaac, sobre todo porque actualmente creo que hemos escuchado mucho esto de que la generación de cristal y de que a mí antes me pegaban, me robaban, me insultaban y yo me defendía y yo era más fuerte y ahora no aguantan nada y no sé qué, ¿no? Creo que más allá de las cuestiones de generación, que sí tienen un impacto, precisamente por eso se dividen generaciones, hay diferentes cosas que caracterizan a cada una, es que simplemente no importa la generación, el acoso escolar no está bien y no es correcto y las consecuencias no se deben de minimizar o pasar por alto
o de alguna manera restarles, y tampoco quiere decir que el hecho de que exista acoso escolar de manera o de modalidades diferentes, porque por ejemplo pues nuestros abuelos no tenían internet, celulares, redes sociales, ¿no? No quiere decir que no hubiera sido igual de impactante en su generación que para nosotros o para estas nuevas generaciones. O sea, el acoso escolar no está bien, no es sano y realmente las consecuencias pueden ser muy graves. Pueden ustedes leer muchas noticias en las que lamentablemente los jóvenes deciden quitarse la vida o, como decíamos hace rato, o sea, accidentalmente la pierden porque las agresiones físicas son muy severas, son muy graves. Entonces creo que lo que nos está faltando, no importa la generación, es esto: una intervención, una cultura de no violencia, y también realmente estar preparados tanto como padres de familia, como autoridades escolares, maestros e incluso la misma comunidad de alumnos respecto a pues no agredir, no violentar. Hay maneras diferentes de convivir, más sanas y que obviamente nos dan más capacidades y habilidades. Compartiendo esta situación que dice Isaac, pues no solo fue agredido desde que iba en el kinder, sino hasta la actualidad, que ya es un adulto, pues sigue siendo agredido en la calle, y simplemente, por ejemplo, por su orientación sexual, por ser parte de una comunidad que obviamente sabemos que ha sufrido de acoso, de discriminación, de etcétera, ¿no? Entonces, y realmente, como le decíamos, es muy difícil que alguien no se identifique con el tema porque o fuimos víctimas, o fuimos agresores, o fuimos espectadores, ¿no? Incluso actualmente a lo mejor tenemos un hijo que está pasando por esa situación y también nos preguntamos, ¿qué hago en estos casos, no? ¿Qué hago si mi hijo sufre de bullying? ¿O qué hago si mi hijo es un agresor, ¿no? ¿O qué hago si mi hijo viene y me cuenta que a su amiguito, a su compañerito le están molestando, le están haciendo y él no sabe qué hacer y pues yo tampoco, ¿no? Entonces por eso es importante la orientación. No todo está enfocado a la educación, a las normas, a las reglas, sino a todas esas otras habilidades que les hablaba al final, que necesitamos incorporar en un programa, en un curso, llámenlo como lo quieran llamar, ¿no? Por ejemplo, yo compartiendo mi historia personal, yo también en mi etapa de primaria, pues también sufrí de bullying y sobre todo fue por características físicas mías. Yo soy una persona que mide menos que el promedio hasta la actualidad, siendo ya adulta. Entonces ese era el único motivo y la única cosa que aparentemente para muchos compañeros estaba mal, que yo fuera más pequeña que ellos, y al grado en el que realmente las situaciones se pueden salir de control. O sea, yo me acuerdo que me aislaron, que se burlaban y que incluso manipulaban la realidad precisamente para que yo no pudiera acercarme a nadie más, ¿no? Yo opté en ese momento por sí contarle a mi mamá. Mi mamá contactó a los profesores, a las autoridades escolares, pero pues realmente no progresó más porque no estaban preparados ni mis profesores ni la directora para intervenir en un caso de burlas, y se minimizó. Fue como de son niños, así se llevan, no pasa nada, porque como no me agredieron físicamente, no había un golpe, una fractura, un moretón, fue como de pues cosa de niños, ¿no? Que es un poco lo que hablábamos, ¿no? Entonces, tiempo después también yo opté porque básicamente fungir como en el papel de ser más fuerte, más valiente, tener este aspecto de que no podían meterse conmigo y sí en algún punto replicamos lo que padecemos, ¿no? Empezamos a burlarnos, empezamos a de alguna manera minimizar a otros, etcétera, ¿no? Y eso no está bien. Ajá. Pero si se dan cuenta, esto es un ciclo. Precisamente por eso es tan importante la intervención. No es cosa de niños, no es cosa a la ligera, o sea, realmente todo tiene que ser integral. Nos falta mucha educación en este aspecto. Entonces, no sé, Isaac, si te gustaría agregar algo más. Pues es que mira, ahorita que lo comentas, más allá de educación, yo creo que, o sea, sí es parte de la educación, pero yo creo que también va un poquito de los valores que nos cimienta, ¿no? Justo esta
cultura de pues respétate tú y respeta al otro, yo creo que de ahí parte importante, ¿no? Tratarnos como nos gustaría ser tratados, respetar la individualidad de cada persona, pues porque al final del día eso es lo que nos hace distintos de cada uno, ¿no? Y algo que yo siempre he encontrado últimamente después de esta crisis existencial, donde me di cuenta que efectivamente me lastimó mucho el haber sufrido de bullying, de todo este tipo de abusos. Pues yo creo que todo desde el amor, ¿no? Y que sea desde el amor, el pedir perdón a lo mejor, el aceptar disculpas de quien en algún momento ya es consciente de que lo que hizo pues estuvo mal. Entonces yo creo que desde el amorcito, desde el amor de respetarnos, de valorarnos, de cuidarnos, de protegernos, yo creo que desde ahí también va de la mano. No sé tú, Diana, ¿qué más quieras agregar? Bueno, ahorita sí me surgió una idea ahorita que estabas mencionando esto, y sí es cierto, o sea, no importa cuál sea tu participación en la situación de acoso escolar, qué consecuencias o secuelas te quedan ya siendo adulto. O sea, sí sería muy bueno que ustedes terminando este episodio, se sienten y reflexionen qué consecuencias todavía cargo o replico de estas situaciones, ¿no? Son cosas que te marcan. O sea, no crean que porque lo sufrieron en el primer año de escuela o en el kinder o así en la guardería, quiere decir que ahorita ya como adultos de 30, 40, 20 años, ya pasó, no está olvidado, no repercutió de ninguna manera en mí. Creo que no. Y eso también es negación, y aparte de negación es falta de lo que yo decía, o sea, educación me refiero a en todos los ámbitos, ¿no? Psicoeducar es muy importante. No nos enseñan, o comúnmente no nos enseñan a qué hacer con nuestras emociones cuando somos niños. Nos enseñan a contar, a leer, a escribir, pero no nos enseñan a qué hacemos con nuestro enojo, qué hacemos con nuestra alegría, qué hacemos con nuestra tristeza, qué hacemos con nuestros problemas, porque el entorno al final pues nos contamina, ¿no? Si en casa las cosas no están bien, pues nosotros no vamos a estar bien, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Nadie nos enseña. Por eso les mencionaba que es importante que haya pues psicólogos educativos en las escuelas, precisamente para apoyar en todos esos aspectos. Pero ahora, como adultos, ¿qué pueden hacer? Yo creo que sí es importante que empiecen un proceso terapéutico, que busquen ayuda profesional, y van a ver que de alguna manera lo que ustedes creen que no les afectaba ni tuvo consecuencias en su adultez, sí las tiene. Ajá. Entonces es muy importante esto que dice Isaac. A lo mejor a él su crisis existencial lo llevó a entrar en su proceso, a buscar ayuda. Siguen en el camino del proceso, igualmente yo, pero ese es el tema. Si no buscan ayuda, no hay manera en la que ustedes estén bien como personas y que obviamente traten bien al resto de las personas que están a su alrededor. Ajá. Como un poco lo que les comentábamos en nuestros posteos, o sea, para ser buen profesional, para ser bueno en lo que hacemos como profesión, como trabajo, como labor, necesitamos ser buenos seres humanos, ¿no? Y estar bien, o sea, no vamos a estar en óptimas condiciones al 100%, pero estar lo mejor posible, construirnos y transformarnos todos los días. Y eso no lo podemos hacer solos. No hay una pastillita mágica que la tomemos y nos haga curar nuestros traumas, llenar nuestros vacíos, mejorar conductas, aliviar ansiedad. O sea, bueno, los psiquiatras nos dirán que sí, pero es parte del tratamiento integral básicamente, pero o sea, necesitan de verdad ser guiados por personas profesionales. Ajá, entonces búsquenlas, anímense a empezar el proceso. Siempre se puede estar mejor, siempre se puede ser más feliz, más pleno. Entonces yo creo que también eso es muy importante, ¿no? Digo, ya que padecemos todo este tipo de situaciones en nuestro pasado, o a lo mejor nos está pasando, ¿no? Hablábamos también del acoso laboral. O sea, estamos en un trabajo que no nos gusta, en un ambiente que no nos gusta, con un jefe que nos explota, que no toma en cuenta nuestra salud física, mental, que básicamente nos agrede, nos insulta, hay violencia psicológica, etcétera. Pues también eso es importante, que antes de que enferme su cuerpo, su mente y que termine en una situación
pues muy extrema, sí busquen ayuda y hagan algo al respecto. No porque seamos adultos significa que no nos está pasando esta situación de acoso, y no significa que tenemos que pasarla solos ni ser más fuertes. Entonces sí, creo que eso es como lo que se me ocurrió a partir de lo que me estabas mencionando, Isaac. Sí, justo, ¿no? El no quedarnos callados, el pedir ayuda, ¿no? Y yo sé que dentro de todo estos estigmas y estas creencias, a veces el pedir ayuda pues es para los débiles, ¿no? No, por supuesto que no. El pedir ayuda yo creo que es para los valientes, para los fuertes, ¿no? Que estamos en un momento que decimos, güey, ya no puedo con esto, ya, o sea, no, neta, ya no entiendo esto. Ya no sé qué hacer con esto, y es ahí donde debemos de tener la humildad para decir, güey, necesito ayuda, por favor, o sea, ya no puedo con esto, ¿no? Porque justo entonces ahí empieza el discernimiento de todo y justo de todo este tipo de creencias que al quieras o no a lo largo de la vida, pues es con lo que hemos estado creciendo, ¿no? Y como es algo que al final del día no nos gusta, pues al final del día se termina arraigando y tenemos teniendo conflictos con nosotros mismos. Y es ahí donde ya no podemos estar en paz, ya no podemos vivir tranquilos, en armonía. Entonces yo creo que sí es importante que le demos prioridad a este tipo de temas, ¿no? Y pues hay veces que a lo mejor ya están. A mí lo que me ha funcionado es decir, pues güey, ya lo viví, esto es lo que siempre me estuvieron diciendo, pero esto ya no lo creo, lo suelto, lo libero, porque a partir de ahora pues ya empiezo a ver las cosas. Sé que estuvo mal, que me estuvieran molestando, que me estuvieran diciendo, que estuvieran siempre atacándome, ¿no? Yo sé que estuvo mal y generó, por supuesto, que mucha tristeza en mí, generó muchas cosas. Pero pues al final del día eso ya no me sirve, o sea, lo suelto, ¿no? Y de igual manera, ¿no? Pues si sé que a lo mejor me pasé, pues ¿sabes qué? Perdón, la neta se oye medio mamón, pero pues estaba en un proceso donde no era yo. Y pues lo siento, o sea, ¿sabes qué? Discúlpame, esto que dije pues no fue mi intención herirte. Y pues sí, ser un poquito más empáticos, ¿no? Y amorosos. Y sobre todo yo creo que responsables. Porque ahorita que hay de responsabilidad, algo que he encontrado últimamente en lo que hay responsabilidad, hay incomodidad, mucha incomodidad. Entonces yo creo que hoy abrazo esa incomodidad, y para mí esa incomodidad ha sido como que muy sanadora. Decir, güey, me libero de esto. Es muy incómodo hablar de esto con la persona a lo mejor que tuve estas diferencias o así. Pero güey, es sanador, de verdad. Y pues yo ya no tengo nada más que agregar. Aquí andamos, un abrazo, de verdad que esta charla que tuvimos los aliente o les dé un abrazo, que no están solos, no estamos solos. Y pues pidan ayuda, pidan ayuda, y pues cualquier cosa, pueden acercarse con nosotros. Sí, así es, como dice Isaac, ya saben que nos pueden escribir en nuestras redes sociales, a nuestro correo que es psiquepedia19@gmail.com. También tenemos ahí un contacto en la info de la bio de Instagram. Tenemos un link en el que pueden ingresar y nos pueden contactar incluso por WhatsApp. Entonces déjenos un mensaje directo en donde ustedes prefieran. No solo para comentarnos qué les pareció el episodio de hoy, qué les pareció el invitado, si lo quieren escuchar y quieren que lo invitemos en más ocasiones, y qué tema les gustaría que habláramos en el próximo episodio de Al Diván, y también que nos compartan sus experiencias, qué les ha ayudado, qué les ha servido. Y pues siempre la recomendación más grande es que pidan ayuda profesional, se animen, se quieran mucho, se cuiden mucho, y que a lo largo de su proceso ustedes descubrirán qué es lo que necesitan para estar mejor. Entonces, pues siempre nos estamos transformando, tengan paciencia, tengan tolerancia, no todo se va a resolver en un día. Entonces los procesos son largos, llevan tiempo, entonces sean pacientes y tolerantes. Y pues gracias por escucharnos. Esto no es todo. Alberto San va a ir con las recomendaciones musicales para que después de este tema, que sí estuvo denso, que les debió haber movido varios recuerdos y emociones, pues se relajen un poco. Y pues nada, Isaac, muchísimas gracias por venir.
Al contrario, Diana, a todos nuestros escuchas, muchas gracias. Que tengan muy buena vida, muy buen fin de semana, ya sea el día que nos estén escuchando, si están en su trabajo, en la escuela, en el coche, en donde estén. Muchas gracias por escucharnos. Que siempre vivan en felicidad, paz y amor. Que anden chido, amigos. Bye. Hola a todos, gracias Diana, gracias Isaac. Me gustaría comenzar estas recomendaciones musicales invitándolos a que conozcan la playlist oficial en donde semana tras semana ponemos las recomendaciones de cada episodio. Entonces me gustaría comenzar con la primera canción que se trata de Oso Polar de Hello Seahorse. Esta canción viene incluida en el disco Bestia del 2009. Se podría decir que este es uno de los trabajos más notables de la banda mexicana, por cierto, exactamente de la Ciudad de México. Oso Polar utiliza como metáfora a este animal mencionado, en donde pues lo describen como alguien tímido e inseguro, y a pesar de que tiene ventajas físicas como las garras, pues es capaz de justamente hacer uso de estas armas. Yo la asocio mucho con personas que suelen ser buleadas y siempre mantienen como la cabeza agachada y no hacen absolutamente nada por salir de esta rutina, ¿no? La segunda canción es Madafaka de Ilia Kuriaki and the Valderramas. Esta canción viene dentro de su disco Chances del 2012 y es una canción dedicada a cierto buleador, en donde se describen todas sus mañas o malos tratos para los que nos escuchan en otros países. Si estás intentando aprender un poco de jerga mexicana, escúchate esta canción. A pesar de que Ilia Kuriaki no son de México, son argentinos, pues colaboran con Molotov en esta canción, y estos sí son mexicanos y son expertos en incomodar personas. La última recomendación es la canción Oxidados de los regiomontanos Plastilina Mosh, y pues es un rock acidito con influencias del jazz y de muchas corrientes un tanto pegajosas. Este disco es del 2002, estamos hablando que el año pasado estaría cumpliendo 20 años, tiene 21 añitos este disco. Hola Chicuelos, y habla sobre pues una banda de buleadores, ficticia obviamente, que hace desmanes y no tiene recato en decirlos. Con 2 minutos 22 de duración bailas mientras escuchas las travesuras de los Oxidados. Y bueno, espero que todas hayan sido de su agrado. En realidad pues yo disfruto mucho haciendo estas recomendaciones musicales, ya que siempre las asocio como con la parte menos sensible de los temas que Diana y que en esta ocasión nuestro invitado Isaac pues pudieron ahondar, ¿no? Incluso pudieron contar experiencias personales. Y bueno, Diana, ¿te gustaría comentar algo para despedir este episodio de El Psique Podcast?
Pues nada, nuevamente gracias por escucharnos y esperamos sus comentarios sobre esta sección y sobre nuestro invitado. Listo. Bueno, pues nos despedimos. Esperamos que en verdad se la hayan pasado muy bien. Estamos trabajando en varias cosas que vamos a ir implementando en el Psique Podcast. Y bueno, estaremos atentos a todos sus comentarios, a todos los DMs, a sus correos electrónicos. En nuestro perfil de Instagram pueden encontrar el acceso a todos los canales de comunicación con nosotros a través de el Linktree que tenemos ahí en la bio. Ahí le pueden dar clic y nos pueden contactar de la manera que se les haga más fácil. Así que, pues bueno, una vez más agradezco la atención y nos vemos en el próximo episodio. Chao.